Día, chicos de grado sexto, como siempre trabajando bajo la metodología de trabajo en casa. De nuevo vamos a realizar nuestra clase de valores. Recuerden que en la clase pasada y en las actividades pasadas habíamos abordado lo que tenía que ver con familia y cómo estas cumplen un rol o van a desempeñar un rol según su fundamentación o cómo esté conformada esa familia. ¿Listo? El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que tiene que ver con los conflictos, cómo se solucionan y cómo se desescalan los conflictos en general. Para ello vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces vamos a ver en la clase de hoy qué es un conflicto y algunas maneras de solucionarlo. Bueno, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un choque que existe entre dos o más situaciones que pueden ser contrarias y que generan molestia una con la otra. Es decir, cuando tenemos ideas contrarias a las de otras personas. Los conflictos nacen cuando no nos podemos comunicar de manera adecuada y cuando no podemos expresar lo que pensamos o lo que sentimos de manera amable y respetuosa. Un conflicto se genera además de manera simultánea, es decir, que puede desarrollarse en una conversación en la que simplemente dos ideas chocan, pero en la que, por ejemplo, ese día estaba de mal humor o yo hablé de manera irrespetuosa, entonces, ¡pum!, se desata ahí un conflicto. Este conflicto que genera pues que exista un enfrentamiento, que puede ser una pelea a simple palabra o puede desencadenar una discusión más grande que puede llegar hasta los golpes. Los conflictos hay de distintos tipos, hay unos que, como les decía, son más pequeños, que se relacionan con conversaciones o con peleas en las que pues se alteran las dos partes, pero puede escalonar hasta el punto de que exista una discusión o una pelea mayor. Un conflicto se genera porque se intenta que una de las ideas se ponga por encima de la otra. Entonces siempre uno va, entre comillas, a querer tener la razón y por eso es que va a defender su idea. Pero esa defensa de ideas puede ser de manera positiva, con argumentos en una conversación o de manera negativa, que es creando un conflicto. Los conflictos, como les comentaba anteriormente, se pueden desarrollar de manera simultánea, de manera esporádica, es decir, de un momento a otro. Por eso siempre es importante que cuando uno conversa con otras personas tenga en cuenta que todos somos diferentes y que creemos y que concebimos el mundo de manera distinta. Por eso existen diferentes religiones, diferentes posturas políticas, diferentes maneras de vivir y la idea de aprender de la resolución de conflictos es eso, que podamos convivir con varias ideas y con otras visiones de mundo. Vamos a ver algunos pasos que son importantes para la resolución de los conflictos. En primer lugar, tenemos el de escuchar. La escucha es algo muy importante porque siempre va a darnos como ese respeto o ese paso para la comprensión de otras ideas. Si nosotros escuchamos, pues los conflictos se van a disminuir de manera abismal. La escucha es un elemento del respeto que es importante. En el segundo es no interrumpir. Si yo estoy escuchando de manera atenta, pues yo no voy a entrar a interrumpir a la persona con la que estoy conversando. Este hecho de no interrumpir genera que exista una libertad de expresión y que digamos que se justifique porque la otra persona está generando un conflicto o ve que se podría generar un conflicto. La idea en este sentido es argumentar las ideas y tratar de darle solución a la diferencia que se encuentra. De nuevo, no todos pensamos ni sentimos de la misma manera, por eso es que en muchas ocasiones se generan los conflictos. Si nosotros escuchamos y no interrumpimos a las demás personas, puede desarrollarse de manera más armoniosa una relación. La escucha es bastante importante, la escucha y el entendimiento son bastante importantes porque generan que nosotros podamos fluir en el ámbito de la comunicación. Listo. Otro de los elementos es ponerse en el lugar de la otra persona. Tratar de pensar por qué esta persona se alteró tanto, por qué le molesta tanto, si hay algún aspecto en la vida que le está molestando y que por eso de una u otra manera cree que la manera de resolver las cosas es gritando, es peleando.
La idea es que nosotros no perdamos la calma cuando se presenta un conflicto. Si nosotros perdemos la calma, lo que se genera es de nuevo que se escalone el conflicto y que lleguemos a una discusión más grande. Por ello, pensemos en las otras personas, cómo se sienten las otras personas con la situación que yo estoy conversando, cómo se sienten las otras personas respecto a mis ideas y a mis concepciones de mundo. Esto es muy importante, tratemos de pensar un poco en el otro sin dejar de desestimar nuestras ideas. Por eso en una conversación o en algo o en un compartir de ideas siempre va a ser importante la argumentación. Mediante la argumentación yo puedo establecer por qué yo pienso esto y por qué podría ser viable mi idea, sin llegar a una discusión que genere pues eso, una pelea. Y las peleas son como difíciles de manejar y como que de una u otra manera rompe ciertos aspectos de las relaciones. Recuerden que las relaciones interpersonales se dan con todo el mundo, con los profesores, con mi familia, con mis amigos, con las personas de mi entorno en general. Digamos que en este momento en el que estamos, nuestras relaciones interpersonales están centradas en las personas con las que yo vivo, puesto que no podemos salir. Es diferente cuando estamos en el colegio que logramos compartir con varias personas. Y si ustedes se dan cuenta y recuerdan cómo era el manejo en el salón, siempre habían conflictos que se podían solucionar simplemente dialogando y poniéndose en el lugar del otro. Por ejemplo, se perdió un lápiz y yo lo recogí y no dije nada, sino que me lo guardé. Y luego llega mi compañero, oiga, usted se me robó el lápiz, ¿qué está haciendo con mi lápiz? Mejor dicho. Ahí se genera un conflicto porque el otro le está diciendo ladrón. Y pues en realidad fue un acto de simplemente recoger el lápiz y lo tuvo ahí. Pero si yo digo, oye, ese es mi lápiz, entonces la persona va a reaccionar de una manera diferente, me va a devolver mi lápiz y ahí no se va a generar ningún conflicto. Yo me pongo en el lugar de esa persona, no, pues el salón siempre está un poco desordenado, hay cosas que a uno se le caen, es normal que nosotros recojamos todo el tiempo cosas, pero también debe existir un buen accionar. Recordemos siempre que nosotros tenemos que partir de la buena voluntad que tenemos nosotros, de los valores que nos enseñaron en casa. ¿Listo? Otro elemento que va a ser importante es admitir que no siempre tienes la razón o que no tienes la razón, si es el caso en la conversación que podría generar un conflicto. Uno no se la sabe todas y uno no siempre va a tener como el sentido de la razón. Uno se puede equivocar. Esto decir de ponerse en la posición de sí, me equivoqué, lo acepto, no fue buena idea, no lo hice bien, debió haberlo hecho de otra forma, hace que esta relación de amistad o esta relación interpersonal pues crezca de manera pues muy rápido y muy grande, porque eso va a generar que exista una confianza y que exista una relación sana de amistad. Recuerden que una relación buena no es aquella en la que no se discute, en la que no se pelea, sino que es aquella en la que yo puedo llegar a una resolución sana de mis conflictos. Por eso es que es importante que veamos cómo se desarrollan o cómo se terminan o se finalizan los conflictos en general. ¿Listo? Recuerden que todo esto debe quedar consignado en sus cuadernitos, todo lo que vimos el día de hoy. Por otro lado, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Primero ustedes se van a sentar a recordar dos conflictos que se hayan presentado en esta cuarentena en sus casas. No sé, por ejemplo, que ustedes no lavaron la loza a tiempo, entonces llegó su mamá y los regañó y ni siquiera los dejó hablar, sino que usted no hace, usted no sé qué. Entonces traten de pensar en conflictos que hayan tenido por el estilo. Segundo, van a escribirlos en su cuaderno, y van a decir como no, pues, ¿cómo fue la situación? Entonces yo estaba sentado en el computador o estaba sentado al frente del Xbox y mi mamá llegó y me dijo, usted no hace nada, bla, 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 me lo van a contar. Y luego me van a describir si hubo una solución, si se pudo solucionar ese conflicto. Entonces, por ejemplo, después de que mi mamá me regañó, lo que yo hice fue levantarme y lavar la loza, y fin, ahí quedó. Listo, en el siguiente punto, van a pensar en algunos conflictos que se presenten en el colegio. Por ejemplo, yo veía que había un conflicto así como muy grave con la fila en la cooperativa.
que a veces como que bajábamos al tiempo al descanso y compraban unos y siempre había fila y bla, bla, bla. Entonces tratemos de pensar en conflictos parecidos que se puedan presentar en el colegio y van a realizar el dibujo de esos conflictos que se presentan en la institución. Traten de recordar, también traten de pensar en los conflictos que habían en primaria, todos esos conflictos que se podrían presentar, que se perdían a veces las chaquetas del colegio o el saco del colegio y así sucesivamente. Traten de pensar en todas esas dificultades que en alguna ocasión se pudo haber presentado dentro de la institución. Listo, estaré recibiendo sus actividades el día de hoy hasta las 6 de la tarde para que lo tengan presente. Recuerden que mi correo siempre está al inicio de estas presentaciones y si no, pues me lo preguntan a mí para que yo se los pueda compartir, pero igual yo creo que ustedes ya lo tienen. Esto es básicamente todo por el día de hoy. Espero que vean el video y que me hagan preguntas respecto a toda la temática. Feliz día.